¿vale? Ojo, lo de cómo representar una función no quiere decir que no quiere decir que sea siempre lo que tenemos que hacer. Lo que ocurre que representar una función engloba todo lo que nos pueden preguntar de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de representar una función, hablamos del estudio de función. Y estudiar una función se basa en dos grandes bloques. Un bloque relativo a límites y un bloque relativo a derivadas. En el bloque relativo a límites entraría lo que sería el dominio de la función, la imagen de la función o recorrido, la continuidad y las asíntotas. Que como hemos visto estos días también, podemos intuirlo, casi todo eso. ¿De acuerdo? Y luego en la parte de derivadas tenemos puntos críticos, que serían los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Crecimiento y concavidad. ¿De acuerdo? Aparte de estos dos grandes bloques, tenemos otra serie de elementos que viene bien estudiar cuando vamos a hacer el estudio de la función, ¿vale? Que serían, en principio, puntos de corte, periodicidad si la función es periódica, simetrías, pero que normalmente siempre se estudian aparte. ¿Vale? Puntos de corte, simetrías y periodicidad. Bien, cuando a nosotros nos pongan un enunciado, no vamos a tener que hacer todo esto. Tendremos que hacer algunas partes. Por ejemplo, lo típico de dime si tiene asíntotas y estudia los máximos y los mínimos. No vamos a tener que hacer toda la función. Pero siempre viene bien tener el concepto bien cogido de todo lo que nos pueden preguntar. ¿Para qué? Pues para saber que si hay elementos que se conectan unos con otros para facilitarnos el trabajo, pues mucho mejor. Lo que hemos visto estos días, pues lo que hemos visto estos días nos sirve ¿para qué? Para ver si una función, para ver más o menos cómo va a ser la gráfica de una función. Y ya sabiendo cómo es la gráfica de la función, pues obviamente vamos a tener la posibilidad de saber si va a tener máximos o mínimos y si voy a tener que aplicar el proceso de cálculo de máximos o mínimos, ¿vale? Entonces, la guía sería más o menos la siguiente. Primero,
el dominio. Teniendo en cuenta que a partir del dominio nosotros vamos a encontrar elementos de dominio que nos van a indicar si la función existe en un determinado punto o en un determinado intervalo, es decir, dónde va a existir la función. A partir del dominio y con la información del dominio determinaremos la continuidad. Para determinar la continuidad, lo que vamos a hacer va a ser aplicar el teorema de continuidad. Y este teorema nos va a permitir saber, entre otras cosas, por adelantado, si vamos a tener asíntotas verticales o no. ¿De acuerdo? En tercer lugar, calcularemos las asíntotas. A partir de la información del dominio y a partir de la información de la continuidad, pues calcularemos las asíntotas dependiendo del tipo de asíntota que tengamos. ¿Vale? En cuarto lugar, vamos a calcular los puntos de corte con ejes de coordenadas. El corte con el eje OX y el corte con el eje OY. ¿Vale? ¿Para qué nos va a servir? Sencillo. Para saber realmente encuadrar a la función y de esa manera ver por dónde va a pasar cuando estemos en posición de x igual a 0 y de y igual a 0. Punto 5. Las regiones de existencia. Que no es ni más ni menos que la imagen de la función. Y que nos va a permitir saber dónde se va a representar la función y dónde no. Aquí lo que vamos a hacer va a ser estudiar el signo de la función, por zonas. Esas zonas se van a crear a partir del dominio, a partir de la continuidad, a partir de las asíntotas y a partir del corte con los ejes. Por lo tanto, las regiones de existencia van a tirar de todo lo demás. ¿Vale? El punto sexto va a ser el cálculo de máximos y mínimos. Y en ese punto de cálculo de máximos y mínimos, pues lo que vamos a tener va a ser que utilizar la derivada de la función. Porque si recordamos el proceso, para calcular un máximo y un mínimo había que hacer la derivada de la función, igualarla a 0 y luego, dependiendo del criterio, ¿vale? Y acompañando este punto 7, hacemos el estudio del crecimiento. Estos serían los 7 puntos fundamentales que tenemos que aplicar para representar cualquier función.
Y son el 99% de las preguntas que nos pueden hacer. 99% de las preguntas que nos pueden hacer en un examen de la parte de funciones. ¿Vale? Aparte sabemos que vamos a tener la posibilidad también de que nos pongan una integral. ¿Vale? Pero eso es aparte, extra, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues vamos a coger una de las funciones que hemos visto ayer o antes de ayer. Por ejemplo, vamos a coger esta función racional, ¿vale? Y voy a hacer la representación completa paso a paso, aplicando todo lo que tengamos que aplicar y sobre todo bien estructurado y bien ordenado, ¿vale? Para que tengamos también una guía, de cómo hacerlo. Entonces, tenemos la función racional x partido por x menos 2. Yo ya si he hecho el análisis previo, más o menos sé que va a tener una asíntota en x igual a 2, que en x igual a 2 no va a ser continua, que va a tener una asíntota horizontal en y igual a 1, pero voy a ir paso a paso, ¿vale? Entonces, paso 1. Dominio. Y ponemos que por ser racional, el dominio de esta función serían todos los números reales menos aquellos que hagan el denominador igual a 0. ¿Vale? Con lo cual, ya podemos decir que nuestro dominio va a ser igual a todo x perteneciente a los números reales menos x igual a 2. ¿Qué significado tiene? Pues el significado que tiene es que esta función existe en cualquier valor real excepto en x igual a 2. Y en los valores que estén excluidos de dominio es donde tengo que estudiar la continuidad. Entonces, si el paso 1 es el dominio, el paso 2 sería la continuidad, ¿y dónde tenemos que estudiar la continuidad? En los puntos de exclusión de dominio. Entonces, hay que estudiar la continuidad de la función en x igual a 2. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues según el teorema, una función es continua en un punto x sub 0 si, solo si el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función
es igual al valor de la función. Y si no, no es continua. ¿Vale? Por tanto, calculamos el límite cuando x tiende a 2 de la función. Acuérdate, cuando vayamos a calcular un límite, lo que vamos a hacer va a ser sustituir el valor de tendencia, que es x igual a 2, en la expresión de la función. Al sustituir el 2 ahí, lo que vamos a tener va a ser 2 sobre 0. Y 2 sobre 0 es una indeterminación que se resuelve por límites laterales. Si recuerdas, nosotros aquí hicimos una cosa, y fue dar un valor por la izquierda y un valor por la derecha. Y a partir de ese valor vimos la aproximación que podíamos hacer a más infinito y a menos infinito. ¿Vale? Pues en realidad lo que estábamos haciendo es camuflando esa indeterminación para resolver ese límite lateral. ¿Vale? El límite lateral, al fin y al cabo, no es ni más ni menos que hacer una aproximación al punto de estudio. ¿Vale? Entonces, mira, nosotros ya sabemos que en ese punto de la recta real, si aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X, el punto de estudio va a ser este, x igual a 2. Y tenemos que aproximarnos por la izquierda del 2 y por la derecha del 2. Solamente por la izquierda, por la derecha del 2, ¿vale? Porque solamente tenemos el 2 como punto de exclusión. Si tuviéramos más puntos, tendríamos que hacer lo mismo para esos puntos, ¿vale? Entonces, ¿cómo expresamos eso? La expresión matemática es por la izquierda el límite cuando x tiende a 2 negativo, así, de la función. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula dando valores de aproximación valores para x y vamos a ver los valores que nos salen en la función. Entonces, como es por la izquierda del 2, aquí tenemos un valor previo que es el 1, por lo tanto comenzaríamos dando el valor 1, luego el 1,9 y luego el 1,99. ¿Vale? Sustituimos el 1 en la expresión analítica de la función y lo que nos queda es 1 partido por menos 1, que es menos 1. Sustituimos el 1,9 y el 1,9, si al sustituirlo nos queda menos 19. Sustituimos el 1,99, que al sustituirlo ayer veíamos que nos quedaba menos 199. ¿Qué significa eso, Ángels? Que según me voy acercando por la izquierda al valor de estudio, la función, cuanto más nos acercamos
por la izquierda al valor de estudio más se acerca la función a menos infinito. ¿Vale? Por lo tanto, en este punto, en x igual a 2, la función tiende a venir aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos los valores de más infinito y menos infinito para f de x. ¿De acuerdo? Por la derecha, un proceso análogo. Y por la derecha tendríamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Y hacemos exactamente lo mismo. Nos hacemos una tabla con 3 valores de aproximación, no hacen falta más. X y f de x. Entonces ahora, ¿desde qué valor nos acercamos? Pues si me voy al 2, por la derecha del 2 el siguiente valor que tenemos, Ángels, es el 3. ¿Vale? Con lo cual partimos del 3, luego el 2,1, el 2,01, y si lo vamos haciendo con la calculadora iremos viendo que esto me da 1, 21, 201. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que cuanto más nos acercamos por la derecha al valor de estudio, más se acerca la función a más infinito. Por lo tanto, aquí tenemos los valores de x, menos infinito en x, más infinito en x. Aquí tenemos los valores de f de x. Pues en 2, por la izquierda del 2, la función se acerca por aquí. ¿Vale? De manera que ya podemos afirmar que cuando se acerca por la izquierda me da menos infinito, cuando se acerca por la derecha más infinito. Bien, pues ya tenemos otra cosa hecha. Que es la siguiente. En el tercer paso nosotros tenemos que calcular las asíntotas. ¿Vale? Pero claro, bueno, aquí ya diríamos directamente que en x igual a 2 la función no es continua. ¿Vale? Que en x igual a 2 la función no es continua. Paso 3. Hemos puesto que asíntotas. Bueno, pues lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de asíntotas podemos tener, pero no solo qué tipo de asíntotas, sino cómo se define cada tipo de asíntota. ¿Vale? Entonces, tenemos
asíntota vertical. Y la asíntota vertical se define de la siguiente manera. Existe asíntota vertical en X igual a A si el límite cuando X tiende a A de la función me da más menos infinito. ¿Vale? Ángels, ¿hay algún punto en donde el límite cuando X tiende a un valor me da más menos infinito? ¿Dónde? En X igual a 2, ¿no? En el que hemos estudiado en la continuidad. Por eso, cuando hacíamos el estudio previo ayer y antes de ayer, yo sé que en X igual a 2 voy a tener asíntota o asíntota vertical porque intuitivamente sé que los límites laterales me van a dar más menos infinito. ¿Vale? Entonces, aquí ya tendríamos que la asíntota vertical nos está indicando, nos indica como en la continuidad el límite cuando X tiende a 2 de la función nos ha dado más menos infinito, ¿vale? Como el límite ya me da eso, pues podemos afirmar que tenemos una asíntota vertical en X igual a 2. Porque la definición de asíntota vertical así me lo dice. Por lo tanto, directamente podemos poner aquí que en X igual a 2 existe una asíntota vertical en X igual a 2. Asíntota horizontal. La definición dice que existe asíntota horizontal en I igual a B si el límite cuando X tiende a más menos infinito de la función me da B. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular el límite cuando X tiende a infinito de X partido por X menos 2. Si sustituyo el infinito, me queda infinito partido por infinito, que es una indeterminación que resolvemos aplicando la regla de grado. ¿Vale, Ángels? Aquí lo que hacíamos era decir, oye, nuestro caso, regla de grado directamente para ver si teníamos o no teníamos asíntota horizontal. ¿Vale? Entonces este límite ya sabemos que la solución a ese límite cuando X tiende a infinito de X partido por X menos 2 va a ser igual a 1 aplicando la regla de grado. Por lo tanto, existe asíntota horizontal
en y igual a 1. ¿Vale? La siguiente que vamos a estudiar va a ser la asíntota oblicua. Y decimos que existe asíntota oblicua en y igual a mx más n si el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x es igual a m y el límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx es igual a n. ¿Qué ocurre aquí? Pues algo muy sencillo. Si la función es una función racional, voy a tener que aplicar para estos límites de la función de la asíntota oblicua, voy a tener que aplicar la misma definición. Es decir, voy a tener que calcular el límite cuando x tiende a infinito, va a ser de una función racional y obviamente si el resultado de la asíntota horizontal es favorable, el resultado de la asíntota oblicua va a ser desfavorable. Por lo tanto, podemos establecer una regla y decir que tenemos una exclusión o una que sería que si en una función existe asíntota horizontal, entonces no existe asíntota oblicua y viceversa. ¿Vale? De tal manera que esta función, pues como tiene una asíntota horizontal, no va a tener asíntota oblicua. Una vez que tenemos esto, podemos decir directamente, oye, asíntotas. Y las asíntotas van a ser x igual a 2 e y igual a 1. ¿Vale? Y ahora, llegado a este punto, voy a dividir la hoja en dos partes. En una voy a hacer la representación aproximada de esa función y en la otra voy a seguir con los procesos. ¿De acuerdo? Recordamos los ejes. En este eje es donde yo voy a determinar los valores que alcanza la función. Y en este donde voy a determinar los valores de la variable independiente. De menos infinito a más infinito. De más infinito a menos infinito. ¿Vale? Y lo primero que voy a representar va a ser estas dos asíntotas y igual a 1 y x igual a 2. ¿Vale? En la asíntota vertical voy a colocar un puntito para saber la aproximación de la función. Cómo hemos obtenido las aproximaciones de la función. ¿Vale? Y ahora, el siguiente paso que tenemos puesto en nuestra lista es el punto de corte o los puntos de corte con los ejes. Que sería el paso 4.
Y aquí tenemos dos puntos de corte. Uno con el eje X. Que el punto de corte con el eje X es cuando y es igual a 0. Es decir, cuando f de x es igual a 0. O sea, cuando x partido por x menos 2 es igual a 0. Y de aquí despejando tenemos x igual a 0. Por lo tanto tenemos el punto 0 en x, 0 en y. ¿Vale? El corte con el eje y, que es cuando x es igual a 0, es decir, cuando f de 0 sea igual a y. De manera que lo que tenemos es 0 partido por 0 menos 2 igual a y. Y de aquí obtenemos que y sería igual a 0. Por lo tanto nos sale otro punto que sería el punto 0, 0, que corresponde con el mismo punto anterior. De manera que lo voy a marcar aquí. Ese sería el punto 0, 0 y este sería el punto por donde pasa la gráfica de la función. ¿Vale? Bien. Paso 5. Recorrido. Recorrido, imagen de la función, signo de la función. ¿Qué es lo que hacemos en el recorrido? Estudiamos el signo de la función desde menos infinito hasta más infinito, parando en asíntotas verticales, en caso de que las haya, y puntos de corte con eje X, en caso de que los haya. ¿Vale? Bueno, nuestra función tiene aquí tendríamos valores de x y aquí vamos a tener el signo de la función. ¿Vale? Entonces, mira, ¿tenemos puntos de corte? O sea, ¿tenemos asíntotas verticales? Sí, x igual a 2. ¿Tenemos puntos de corte? Sí, x igual a 0. Entonces, estableceríamos un intervalo que va de menos infinito a 0. Estableceríamos otro intervalo que vaya de 0 a 2. Y estableceríamos otro intervalo que vaya de 2 a infinito. Ya tenemos establecidos los tres intervalos, en este caso salen 3, donde vamos a ver el signo de la función. El signo de la función nos va a permitir saber si la función la representamos en esta zona de aquí, de abajo, ¿de acuerdo? Que sería de signo negativo, o en esta zona de aquí arriba, que sería de signo positivo. Es decir, cuando nos salga negativo es porque la representamos por debajo del eje, y cuando nos salga positivo es que la representamos por encima del eje de abscisa. ¿Vale? ¿Cómo sabemos cuál es el signo de la función? Pues fácil. Tomamos un valor significativo entre menos infinito y 0, por ejemplo el menos 100. Tomamos un valor significativo entre 0 y 2, por ejemplo el 1. Y tomamos un valor significativo entre 2 e infinito, por ejemplo 100. Y ahora calculamos f de menos 100.
f de 1 y f de 100. Si tú sustituyes el menos 100 en la función, nos queda menos 100 partido por menos 102. O sea, positivo. Porque menos entre menos es más. Si calculamos f de 1, nos queda negativo, porque nos queda menos 1. Si calculamos f de 100, nos queda positivo. Por lo tanto, ya sabemos que los signos que vamos a tener va a ser positivo, negativo y positivo. Significado: que nuestra función la vamos a representar de menos infinito a 0 en la parte positiva del eje de ordenada. Y no puedo pasar de ahí más arriba, ¿por qué? Pues sencillo, Ángels, no puedo pasar más arriba porque tengo una asíntota horizontal. Entre 0 y 2, como nos sale negativo, lo que nos está diciendo es que la vamos a representar en esta zona de aquí. Parte negativa del eje de ordenada. ¿Vale? Y de 2 a infinito nos sale positivo, por lo tanto la tenemos que representar en la parte superior, del eje de ordenada. ¿Qué ocurre? ¿Dónde la represento? ¿Aquí o aquí? Pues esa duda la vamos a resolver fácilmente viendo que la tendencia cuando se acerca a 2 está ahí arriba, ¿vale? Por lo tanto, como la tendencia se acerca por ahí arriba, la zona de representación será esta zona de aquí. ¿Vale? ¿Lo pillamos? ¿Podemos representar ya la gráfica de la función? Bueno, pues no lo sé. Lo que sí sé es que si esta función ha de tener esta forma, por aquí vendrá así, llegará aquí, cortará en 0, por aquí vendrá para acercarse a ese punto, y por aquí bajará, y utilizando la asíntota bajará por aquí. ¿Vale? Bien, la intuición que tuvimos cuando estuvimos haciendo la gráfica de esta función, fíjate lo que nos sale, es que nos sale esa gráfica. ¿Vale? ¿Qué es lo único que no podíamos haber intuido? Pues mira, por dónde corta al eje. Lo corta en el 0, 0 y yo lo dibujé que lo corta el eje Y en un punto y el eje X en otro. Pero la gráfica es exactamente la misma. ¿Lo hemos pillado? ¿Sí? Vale. Pues ejercicio que tenemos que hacer. Como pusimos otra función racional, aparte de esa, ¿vale? Estuvimos trabajando con, no sé si dónde estaba la función. Pusimos otra, ¿no, Ángels? Ah, vale. Bueno, pues puedes intentar hacer lo mismo. A ver qué nos sale. ¿Vale? Con estos pasos. ¿De acuerdo?